área, ¿no? Hoy se conoció el caso de un chico, de un adolescente que se suicidó después de que la obra social de su familia reprogramara 7 veces la cita con un psiquiatra infanto-juvenil. Y esta mañana en Mendoza una adolescente se atrincheró armada con una pistola 9 milímetros en su escuela. Para hablar sobre la atención en la salud mental y la falta de profesionales, estamos en comunicación con el doctor Enrique de Rosa Alabaster, que es psiquiatra forense y presidente de la Asociación Argentina de Victimología. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Hablamos de un déficit en la atención de menores, sobre todo de menores y adolescentes en particular. Y hoy tenemos el caso de esta chica que se atrincheró en la escuela de Mendoza. ¿Qué conclusión saca usted? Mire, la primera es algo que estamos, y ustedes tienen la gentileza, por eso el agradecimiento, estamos realmente no considerando desde hace décadas y quizás nunca a la salud mental como parte de la salud, lo cual es increíble porque seguimos el dilema cartesiano de cuerpo, mente, espíritu, que en el fondo no deja de ser un recorte casi dogmático, como si no fuésemos un solo ser, porque todos estos casos, todos, si quieren, hasta los casos de violencia, Lucio Dupuy y demás, dejan infinidad de rastros previos, ¿no? Cuando uno accede, eso es lo que es interesante en la criminología, en la victimología, en el área forense, cuando uno lamentablemente accede a las causas en el diario del lunes, que eso es una causa forense, es la causa terminada, de que hubo una serie de marcas. Y una de ellas no es solamente el acceso o no a la atención especializada, sino simplemente la atención primaria a un otro en una situación de malestar, en una situación de necesidad. Entonces, claro, cuando esa cosa elemental falla, en este caso en Mendoza, si quieren, aparentemente había una serie de antecedentes, es decir, no aparece que algo brota de la nada, que una chica aparece con un arma, que tiene acceso al arma de su padre, que ese arma es un arma reglamentaria y que accede a tener un conflicto con la docente. Porque si no, siempre estamos buscando cuál es la patología extraña, es decir, suponemos que es algo que aparece de la nada. Y en realidad eso no aparece de la nada, aparece de una larga secuencia que simplemente hemos decidido como sociedad, por un lado, no ver, o por un lado simplemente no atender, porque creemos que, por ejemplo, la salud mental es un costo, en lugar de ser un valor. Es decir, esta diferencia que en economía es tan clara, qué es costo, qué es valor, es central en la salud. Una sociedad enferma es una sociedad extremadamente desvalorizada y ese desvalor lo pagamos de maneras enormes. Doctor, tengo 2 andariveles por donde poder realizar preguntas, porque una tiene que ver con preguntarnos si existe el número suficiente de profesionales para atender este foco particular a un chico que tal vez esté manifestando alguna situación que esté vinculada con una patología de tipo psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Voy a poner el foco en la psiquiatría, que tal vez es la palabra que más asusta cuando hablamos de un niño o de un adolescente, que trae como una especie de miedo. Ese es un andarivel. Y por otro lado, ¿a qué prestar atención para que estas que son señales no se conviertan en un hecho trágico? Porque nos interesa prevenir, no llegar con el diario del lunes. Totalmente, y excelente esto de esta diferenciación en 2 andariveles. A ver, pongámoslo en estos términos. Yo soy psiquiatra, soy neurólogo, tengo soy médico legista, tengo una visión amplia, pero supongamos que fuese solamente un psiquiatra de consultorio, yo soy médico. Entonces hay una cantidad de cuestiones ligadas a la atención primaria. Yo entiendo que una persona que aparece roja, mareada y demás, aunque no fuese neurólogo, es una persona en riesgo. En lo que funciona en el mundo, esto pasó en pandemia, son los médicos de atención primaria, es decir, la detección primaria es lo que predomina. Usted no necesita el superespecialista en la primera instancia, lo que necesita es gente capacitada. Inclusive, mire, la gran revolución que tuvo China en salud fue lo que llamaron los médicos de pies descalzos. ¿Qué eran los médicos de pies descalzos? Eran personas del pueblo, pero que entendían cuáles eran los síntomas preocupantes y ahí iban escalando a situaciones posteriores de atención. Uno tiene que armar un sistema práctico, escalatorio, en el cual, cuando hay una situación que obviamente no necesita ni médicos, ni psicólogos, ni nada, sino gente que detecte tempranamente situaciones de malestar,
y como lo dice la palabra, de malestar, de situaciones de disconformidad, de conflicto. El concepto de salud es un concepto tan amplio que implica una situación de disfuncionalidad en cualquier área, inclusive escolar, laboral, económica, alimentaria y demás. Eso lo detecta cualquiera. Segundo andarivel, ¿dejan y elementos a que hay que prestar atención? Bueno, la atención justamente hay que prestarla en todos esos elementos que lo entendería uno de esos médicos de pies descalzos. Esa persona está mal alimentada, esa persona tiene signos de violencia, esa persona tiene signos de, la persona me refiero, puede ser un niño, puede ser un anciano, tiene signos de estar recibiendo algún elemento ligado a la violencia, se comporta de manera extraña. Eso permite que uno suba al escalón superior y finalmente llegará a la atención especializada. Y quizás sea hasta súper especializada, ciertas áreas de discapacidad, por ejemplo. Pero en realidad el tema es tener un enorme abanico que hasta para los que le interesa solamente la economía, es mucho más económico de la detección temprana que la atención especializada. De todos modos, doctor, hay un déficit de psiquiatras especializados en niños y adolescentes en Argentina. Eso se ve con largas esperas en las guardias e inclusive no atención en algunos casos. Volvemos a la misma cuestión de anterior. El tema es que hay una cuestión, una palabra que ustedes la habrán aprendido por el doctor Crescenti, que es el triage, la clasificación. Claro. El tema es quién tiene que llegar a eso. Usted no necesita un gran especialista para detectar que una persona está sangrando o que se está desmayando y demás. Necesita un operador en salud que finalmente... Justamente, sí necesitará especialistas, supongamos, en cierto tipo de discapacidad en la infancia. Por ejemplo, yo soy una persona que vengo de una época en que no existía como especialidad la psiquiatría infantil. Ejercíamos la psiquiatría infantil, teníamos capacitación, no existía el título de especialista. Ahora, supongamos a alguien que no tenga ni siquiera la capacitación de eso, sí entiende qué patologías pueden afectar a la infancia. Y eso puede llevar a eso. Y finalmente, ¿por qué la falta de profesionales? Es porque llegamos ese embudo, hay un sistema que en todos los sistemas de salud y demás funciona un sistema de embudo, que uno va retrocediendo hasta llevar al super especialista, supongamos. Hoy hay un centro en el Hospital Ramos Mejía especializado en cierto tipo de epilepsia. ¿Cualquier persona de epilepsia tiene que tratarse únicamente en el Hospital Ramos Mejía de esa? No, van a ir yendo, o el caso del Garrahan, que es un hospital especializado en cierto tipo de cuestiones. Evidentemente, si yo tengo un sistema de derivaciones bien organizado, el ejemplo de esto fue la pandemia en Inglaterra o en Estados Unidos, en los cuales la detección primaria en problemas de salud mental funcionó, y acá no funcionó simplemente porque se pensó, se consideró negar la patología psiquiátrica inevitable que iba a haber en pandemia, mientras que en Inglaterra, concretamente, inmediatamente instalaron el mismo número de camas para COVID que para pacientes psiquiátricos. Doctor, vos mencionás el tema de que las cosas funcionen bien, pero evidentemente si cuando hicimos el prólogo a esta entrevista hablamos de un chico al cual se le fueron corriendo los turnos para poder ser atendido y terminó en un suicidio, bueno, ¿cómo hacemos para detectar estas situaciones de emergencia? ¿Qué les está pasando en la cabeza a nuestros chicos para que tengan estos altibajos emocionales, que en algunos casos son fuertes? Una niña que toma el revólver de su papá y dispara en una escuela, un chico al que se le posterga la posibilidad de ser atendido y se suicida. Yo sé que es fuerte para esta hora, pero más fuerte es no tener a los chicos, ¿sí? Te escuchamos. Oh, y me parece que está... Y les agradezco realmente porque uno se dedica desde hace décadas a difusión en salud mental para desestigmatizar, que ustedes tengan el coraje y realmente y empleen el tiempo de dedicarse a desestigmatizar, a hablar de esto. La frase de estos 2 últimos años en el Día Internacional hoy de la prevención del suicidio es cambiar la narrativa. ¿Qué es eso? Es permitirse hablar, pero permitirse hablar bien. Hablar bien, ¿qué significa? No tener miedo, tampoco valorizar, tampoco considerar que, por ejemplo, el que se suicida es el que tiene el valor, el que se suicida es el que tiene la fuerza. Bueno, este chico evidentemente pasaron muchas cosas antes, no solamente se postergó, simplemente alguien no lo estaba escuchando. Es así de simple. En algún punto en una sociedad que está avanzando en el narcisismo, que es el mal de la época, no estamos escuchando al otro, no estamos considerando al otro.
Miren, a mí este diálogo que estamos teniendo, o por qué me interesa tanto la radio y los medios y demás, porque obligan necesariamente, si uno es honesto, a escuchar, no simplemente a escucharse. Y somos una sociedad en que no estamos escuchando al otro porque no consideramos un otro, sino que consideramos uno mismo. Un chico que no ha tenido, se suicida luego de postergar turnos, ha pasado muchas cosas antes de que se posterguen esos turnos y él decida hacer ese pasaje al acto tan terrible. La chica que toma un arma, evidentemente no fue un impulso. Por supuesto existen situaciones de emoción violenta, esto y el otro, pero son los menos. En general son casos de un prolongado proceso en que eso se va gestando, en que nadie, por eso lo mencioné a Lucio Dupuy. Lucio Dupuy tenía al menos 17, 18 ingresos hospitalarios, con fracturas, con lesiones, y es terrible que nadie se dio cuenta, o simplemente todo el mundo creyó mirar para el costado que era válido. Bueno, de hecho, una de las docentes de la escuela de Mendoza decía que esta chica es muy tímida y que no sufría bullying. Es decir, no solo es escuchar, me parece que también es observar. Bueno, es que la escucha es eso. La escucha no es una escucha auditiva. Y yo tengo un otro al que voy mirando. Yo en este momento, si bien estamos con las diferencias de estar en una cámara y demás, miro sus rostros, veo si pienso en los tiempos que tendrán para la televisión. Es decir, una escucha es considerar en el espectro de uno, se habla mucho de la empatía, pero no se ejerce, que hay un otro enfrente. Ustedes son dos profesionales, tienen la gentileza de tener una edad, pero también tienen un tiempo. Bueno, la escucha implica también considerar cuál es ese espacio, eso los franceses dicen lo non dit, lo no dicho, eso no dicho que existe. Ahora, si yo no me tomo ese espacio de tiempo, ese espacio conceptual, evidentemente no es solamente una escucha auditiva, es una escucha conceptual. Y un adolescente, por algo la infancia se llama infancia. La infancia es los que no tienen voz. Entonces, aquellos que no tienen voz no van a hablar, van a manifestarlo con su cuerpo, con su malestar, con sus enfermedades, con su timidez quizás, por estar encerrados, con su mal funcionamiento escolar, con toneladas de cosas. Ahora, si nosotros como adultos delegamos esa función en aparatos, en celulares, en plataformas, o en todos los chicos hoy no hacen caso, y en realidad estamos siendo algo cobarde. Hay un autor, Jonathan Haidt, en Estados Unidos, que habla de la epidemia de la indiferencia. Y en la epidemia de la indiferencia, él dice, es la epidemia de la ansiedad infantil. En realidad es eso, somos adultos que hemos delegado nuestro espacio porque todavía nosotros no crecimos y no le damos el lugar a los menores para ser menores. Doctor, bueno, de todas maneras, la capacidad de observación, la capacidad de escucha, el inclinarse por ser empático, no es una cualidad que tengan todas las personas, ¿no? Lamentablemente, aunque a veces sean mamá y papá. Bueno, por esta noche, doctor Enrique de Rosa Lavaster, te agradecemos mucho esta conversación, esta comunicación aquí en Noticias a las 20:30. El doctor Lavaster es médico, es perito y además es especialista en psiquiatría. Gracias. Por favor, buenas noches y gracias por la entrevista.